Muy bien, mis queridos hermanos. ¿Alguno sabe algo de la iglesia de Tesalónica? Está en la Biblia. Qué bueno. Muy bien, hermanos. La ciudad de Tesalónica, hermanos, llamada hoy existe esa ciudad, pero hoy se llama Salónica. Salónica, que se encuentra más o menos en el mismo lugar, ahí cerca de lado, no, más para arriba, agarra más al lado europeo. Fue fundada oficialmente por Alejandro el Grande. Por el oficial de Alejandro el Grande que se llamaba Casandro. Ese Casandro se casó con la hija de Felipe el Grande, que era el padre de Alejandro, que era hijastro o hermanastro de Tesalónica, y Casandro se casó con Tesalónica y puso el nombre de la ciudad al nombre de su esposa, Tesalónica. Por eso hoy la Salónica es lo que era Tesalónica. Y esto fue en 318, en 168 antes de Cristo, esa ciudad se tornó la capital de toda Macedonia. Y acá vamos a dar es un pantallazo, acá es un mapa. No sé si acá logran ver, acá está Tesalónica, acá está Jerusalén. Y por supuesto, el cuadro era totalmente diferente. Por ejemplo, cuando hablan Capadocia, la región de Capadocia, Cilicia, Galatia. Galatia era una región, acá era la Judea, acá Galilea arriba. Y acá tenemos Macedonia, la Macedonia. Tesalónica en el 168 antes de Cristo se tornó capital de toda Macedonia. Y acá arriba tenemos Bitinia. Entonces todo esto cuando leen Hechos de los Apóstoles van a verlo bien. Incluso eso es lo que estamos estudiando. Ustedes pueden encontrarlo en Hechos de los Apóstoles a partir del fin del capítulo 15 hasta el capítulo 18. Es bueno volver a mirar esto porque ahí se encuentra totalmente esa historia de todo eso lo que ve en rojo. Es toda la segunda viaje del apóstol Pablo. No había tren bala, no había aviones, no había cruceros. Y ese hombre tremendamente trastornó el mundo. Primera pregunta que hacemos nosotros, ¿a quién estamos trastornando? Entonces, amados hermanos, la iglesia de Tesalónica inició durante el segundo viaje del apóstol Pablo. En su segundo viaje, ahí Pablo viajando de Filipos, que sería acá Filipos, ¿te acuerdan que en Filipos hubo un gran alboroto y fue preso Pablo y Silas? Y estando en la cárcel, reclamando su suerte y le diciendo y ordenando y decretando y reprendiendo a los diablos. Fue así que estaba Pablo y Silas en la cárcel. Oraban y cantaban, oraban y cantaban. Está pasando por luchas, problemas, ¿qué haces? Ora y canta o reclama. Ahí en Filipos ellos cantaban y oraban al Señor, hubo un terremoto y ahí vemos la historia, cómo Dios los sacó. Pasaron de Filipos a Anfípolis y después a Apolonia. Y pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y en esta iglesia de Tesalónica, algunos judíos creyeron, de la sinagoga de los judíos, se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y muchas mujeres nobles. Así se fundó la iglesia de Tesalónica. De los que conocemos de Tesalónica, se encuentran Jasón, en el capítulo 17 de Hechos, encontramos a Aristarco, un nombre
conocido. También está en Hechos capítulo 20 y está el hermano segundo, por las dudas. El hermano primero no el primero. Él se llama segundo. No ponga el nombre a tu hijo así. Entonces, hermano, tras de la predicación y conversión, como hemos visto, de tanto judío como griego, en aquella época habían colonias, porque Tesalónica era una ciudad muy conocida, muy famosa, era la capital, el comercio fluía enormemente en ella, entonces había una colonia grande de judíos. Y Pablo lo primero que hacía cuando iba a predicar el evangelio y anunciando el mensaje de Cristo, iba primero a la sinagoga de los judíos a predicar el evangelio. Entonces, hermanos, vemos que en Berea, cuando en Tesalónica, cuando se convierten esa gente acá, le hicieron una fiesta a Pablo y le dieron la llave de la ciudad. ¿Fue así? No, hermano, no, casi lo lincharon. Entonces los hermanos, para salvarle la vida, ¿qué hicieron? Lo mandaron para Berea acá Tesalónica, entonces lo mandaron para Berea. Y como conocemos, en Berea, los que se convirtieron, los judíos que estaban en Berea, ¿cómo eran? Eran más nobles. ¿Se acuerdan? ¿Por qué eran más nobles? Porque tenían coche de último modelo. ¿Por qué eran más nobles? Porque recibieron la palabra, escucharon a Pablo hablando y examinaron las escrituras en aquel entonces, el Antiguo Testamento, o mejor dicho, la Septuaginta, porque hasta ahí ya estaba la Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento hecho en el griego. Entonces, en aquella época tenían todos, ¿por qué? Porque el lenguaje era todo griego. Entonces, examinaron las escrituras para ver si realmente Cristo y ese Jesús era el Cristo. Y eso, hermano, lo que debe hacer un cristiano, examinar. Tú no es obligado de aceptar todo lo que escuchas de mí, lo que siempre digo. Tú tenés la obligación de después ir y filtrar todo lo que escuchaste de mí. ¿Por qué? Porque yo no soy la miniatura de Cristo. O me ven con la cara de San Crisóstomo. No soy oveja como ustedes. Puedo fallar, puedo equivocarme. Entonces, para la nutrición adecuada de la vida del cristiano, Jesús no llamó robot. Jesús no llamó gente a ser, como nos dicen a nosotros, ¿no? Te lavaron el cerebro. No, pero lo contrario. En la iglesia de Cristo, donde el cristiano tiene que usar el cerebro. Yo me acuerdo en la iglesia donde yo fui, nos decían así, en la puerta deja tu cerebro. Y yo no entendía, me parecía tan, no entendía. Después con tiempo dije, pero disculpa, qué ignorancia, para no decir otra cosa. Entonces el cristiano es realmente el que tiene que usar la cabeza. ¿Por qué? Porque venimos de tinieblas a la luz. Éramos muertos, ahora vivimos. Éramos ciegos, ahora vemos. Entonces, ¿cómo tenemos que dejar la cabeza afuera? Para nada. Entonces necesitamos, hermano, entender, meditar, crecer. ¿Por qué? Porque si Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios, entonces entienda que tú necesitas examinar, leer, estudiar, en la medida que tú puedes, por supuesto. Yo sé que ni todos tienen la condición, pero que familiarices con la palabra para que tú creces con la palabra y para que muchas veces sacas muchas tradiciones que agarraste por años y no te diste cuenta de que no tienen nada que ver con las escrituras. Entonces los de Berea eran más nobles a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque escucharon a Pablo y examinaron. A ver, ¿es el Cristo? Eso es lo que tú anuncias, ¿es el Cristo? Examinaron los profetas, examinaron los libros históricos, examinaron lo que dijo Moisés, examinaron todo lo que Jesús en el camino de Maús le decía a los muchachos. Y un gran número de personas se convirtieron al cristianismo en Berea. Pero tampoco creen que los recibieron con mucho ánimo. Casi también lo linchan a Pablo. Entonces, ¿Pablo qué hace? Lo mandan, hermano. Y Pablo viene a Atenas. Acá está Atenas. Y ahí en Atenas que nosotros vemos
Pasa que sigo aquí y después me pierdo acá. Entonces en Berea, hermano, tuvieron la experiencia diferente de Tesalónica. Hubo muchas conversiones, pero también mucha hostilidad contra Pablo y contra Silas. Lo que hicieron, que trajeron Pablo a Atenas, y Silas y Timoteo siguieron en Berea y después volvieron a encontrarse con Pablo en Corintios. Acá está Corintios, porque Pablo de Atenas, después del discurso, el famoso discurso de Pablo en Hechos capítulo 17, vino a Corintios, y en Corintios quedó prácticamente 1 año y 8 meses. Acá Pablo recibe de vuelta a Timoteo y a Silas. Por ejemplo, en el primer versículo, cuando tú lees Pablo y Silvano, entienda, ¿sabe quién es Silvano? ¿Nadie sabe quién es Silvano? Sí, las hermanas, qué bueno, hermano. Qué bueno que viniste de Concordia para decirnos. Bueno, entonces, pero eso es lo bueno, porque muchas veces leemos y uno tiene que decir, ¿quién es Silas? ¿Quién es Silvano? Y sabe, aunque ni siempre confían en él, el tío Google muchas veces ayuda. Pone en tío Google, ¿quién es Silvano de Primera Tesalonicenses? Estoy seguro que te muestra. Pero no confían siempre en esto, porque a veces aparece cualquier disparate, o cualquier error, o cualquier herejía. Pero Silvano es Silas en griego. Es el mismo personaje. No es otra persona. Entonces, después que Silas y Timoteo vienen a estar con Pablo en Corintios, le cuentan a Pablo todo lo que estaba pasando en Tesalónica. Cómo la iglesia aceptó el evangelio, cómo la iglesia creció. Y le cuentan todo el testimonio de la iglesia en Tesalónica. Entonces ahí Pablo escribe la primera carta de Tesalónica, la manda con Timoteo y Silas y la llevan a los tesalonicenses, a la iglesia que está en Tesalónica. Ese prácticamente, hermano, es el contexto histórico de cómo inició la iglesia de Tesalónica. Pero ahora vamos a ver qué podemos aprender de ellos. Apenas adentrando las primeras líneas del primer capítulo, porque nuestro mensaje hoy es el trabajo de una fe genuina. El trabajo de una fe genuina. Y la fe tiene trabajo. Eso no es solo salvo por fe. Ah, sí, salvo por fe. Y bueno, otros dicen, no, es por obras. De estar permanente haciendo obras. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Es por fe o por obras? Bueno, ahora vamos a ver el trabajo de una fe genuina. La salvación es por fe, es totalmente por fe. Pero ahora vamos a ver esta fe que debe producir. Vamos a mirar en la vida de los tesalonicenses qué hizo con ellos y qué reflejó por medio de sus vidas. Primero, hermano, Pablo inicia, dejen su Biblia abierta, porque como iglesia estamos estudiando ¿qué? La Biblia. Entonces, deja tu Biblia abierta en el capítulo 1 de Tesalonicenses. Primero, Pablo inicia su tradición saludo, que es gracia y paz. Unos dicen que, bueno, ese es el saludo griego y judío. Yo no soy muy favorable, me gustaría ir mucho al saludo espiritual. Gracia y fe. ¿Por qué? Porque es imposible tener paz sin la gracia. La gracia es la que te lleva a tener paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, paz, tenemos paz. No es que la paz que tú sientes, sino la reconciliación con Dios. Sino ahora ya no es perseguido por la justicia de Dios, sino ahora es justo y es hijo de Dios. Por eso, gracia y paz. Pablo está diciendo, yo por lo menos lo interpreto siempre, necesitas la gracia para tener paz con Dios. Necesitas vivir en la gracia para seguir en la paz con Dios. Entonces, amado hermano, Pablo inicia su saludo en el versículo 2. Pablo da gracias por ellos, recordando la bendita gracia que actuó en ellos, transformando sus corazones para rendirse ¿a quién? A Cristo. Siendo judíos, como habíamos visto, siendo nobles, siendo griegos, siendo mujeres, siendo hombres, se rindieron a Cristo.
Y en el versículo 3, Pablo menciona realidades visibles en la iglesia de Tesalónica y las nombra. Realidades visibles. En esto prácticamente que quiero concentrar. Realidades visibles de una fe que actuó, de corazones que fueron transformados. No es que levantaron la mano y dijeron, sí, acepto a Jesús, reconozco a mi Salvador, escribió mi nombre en la vida y ahora soy el Hijo de Dios y me voy a mi casa y sigo mi camino y mi vida como me da la gana. No, en los tesalonicenses, Pablo dijo, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de, primero, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver hasta dónde Dios me da la gracia para poder seguir. Bueno, ¿de qué se trata entonces la obra de la fe de estos cristianos de Tesalónica? ¿De qué se trata? Primero, hermanos, ¿están conmigo, no? Amén. Primero, hermanos, se trata de la maravillosa respuesta a la gracia que recibieron por medio de el mensaje del Evangelio, rindiendo sus corazones y entregando a media para el Señor. ¿Amén? No, muy bien. Menos mal que nos dijeron amén. Entregando totalmente, hermanos, al Señor. Entregando totalmente al Señor y a su preciosa gracia. Ellos escucharon el Evangelio de Pablo, de Silas y de Timoteo. El puro Evangelio en reconocer que Jesús es el Señor. ¿El Evangelio de qué se trata? Que Jesús es el Señor. ¿Sabe lo que es el Señor? Kyrios en griego. ¿Sabe lo que es Kyrios? No es como el Señor Agos o el Señor André. No. Kyrios quiere decir el Señor absoluto. El Señor absoluto. Reconocieron que Jesús era el Señor absoluto. ¿Y sabe qué pasaba con esto? A muchos cristianos morían por causa de esto, porque era considerado el emperador como el Kyrios, como el Señor mayor, como el que merece todo honor, todo respeto, toda adoración. Y los cristianos morían y decían, el emperador no es Kyrios, Cristo es el Kyrios. Y solo por esta palabra, multitudes de cristianos murieron como mártires. ¿Haríamos eso hoy, hermanos? ¿Haríamos esto? Entonces, hermano, recibieron el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesús debe ser el Señor absoluto de tu vida para que sea el Salvador. Porque, escuche, Salvador, todos lo aceptan a Jesús. Ahora, que lo aceptan como Señor, ahí está el problema. Y ahí está el gran abismo que nosotros nos encontramos. Por eso el mensaje del Evangelio, hermanos, es esto, es Jesús. El mensaje del Evangelio no es promesas, bendiciones materiales, sanidad, y vuelvo a decir, entre comillas, no es que Jesús no puede sanar, pero esas chantas que predican ese evangelio que solo milagro, ¿por qué no van a los hospitales y lo predican? Es lo que yo pregunto, ¿por qué en el COVID desaparecieron todos? Esos que predican el evangelio solo de sanar, Jesús te sana, Jesús te transforma, Jesús cambia tu vida, Jesús te da. ¿Por qué no salen a los barrios? ¿Por qué no van a África y cambian la situación de esa gente? ¿Por qué no van a los hospitales y sanan todos los enfermos? ¿Por qué lo hacen solo en las iglesias? Porque en las iglesias hay ofrendas. En la iglesia hay gente que deja la cabeza en la puerta, no piensa. Y es más fácil dar plata que dar corazón. Yo siempre digo, es más fácil dar la plata que dar el corazón. Es más fácil dar la plata que entregarse todo. Es más fácil dar la plata de tomar tu cruz, negarse a ti mismo y venga en pos de mí. Es mucho más fácil. Entonces, hermano, el mensaje que recibieron los tesalonicenses fue el mensaje cristocéntrico. Cristocéntrico. Entonces, mediante ese mensaje abrazaron el evangelio de la cruz, de seguir a Jesús, el Señor absoluto de sus vidas, dando frutos visibles, real, de una fe genuina. Bien, como dijo el Señor, parafraseada por mí, por tus frutos será conocida si tu fe es verdadera o tu fe es una fe china. Ahí parafraseando por mí, porque Jesús dijo, por tus frutos será conocido.
Y hablando de la fe genuina, por tu fruto va a mostrar si tu fe es genuina o no. ¿Por qué? Porque la fe que está en ti debe obrar y revelarse hacia afuera. La fe que está en ti debe exteriorizarse. La fe de los tesalonicenses obró no siendo una fe estática, teórica, mental, sino una fe que opera, una fe viva. Y esa es la fe que Dios produce en el cristiano. Esa es la fe. Entiéndalo hoy, abrázalo. La fe de los tesalonicenses, hermanos, obró no siendo una fe solamente en la mente, en la teoría. En Romanos está escrito, somos justificados por la fe. ¿Verdad o no? ¿Verdad o no? Somos justificados por fe. Y eso es lo que dice la Biblia. Somos justificados por fe. Pero escuche, la fe que no obra es una fe emocional, malintencionada, egoísta y no es una fe verdadera. ¿Entiende? Lleva eso contigo y medítalo. Pues también está escrito en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra, la verdadera fe, es la fe que obra. La fe de los tesalonicenses, hermano, obró con trabajo de amor. Obró con trabajo de amor, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Esto el apóstol Pablo no estaba elogiando. No fue una poesía que le mandó a los tesalonicenses. Fue un testimonio veraz que Timoteo y Tito le trajeron a Pablo, y Pablo, lleno de gozo, le escribió a sus hijos en la fe de Tesalónica, y esa es verdad. Y uno dice, wow, fe sin amor es una fe. La fe de ellos obró en trabajo de amor, y la fe, hermanos, sin amor es una fe. Vas a encontrar esa palabra en Jorge 3:6. Es una fe eutanástica, que proviene de eutanasia. Que es una fe que no obra por amor, por el amor, es una fe asesina. Es una fe, no es fe viva, no es fe que proviene de Cristo. Y recordamos, hermano, lo que Jesús dijo a la iglesia de Éfeso. Has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto. Increíble lo que había hecho. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Y sabe lo que perdió la iglesia de Éfeso? Que la fe de ellos ya no partía del amor. Que la fe de ellos ya no producía las cosas por amor. Que la fe de ellos era venir el domingo porque a las 9:45 hay reunión, me siento en la silla, me voy a mi casa y ya vuelvo con mis planos y pronto. Prendí la máquina a las 9:45, la cerré a las 11:30 y pronto. Hasta el miércoles. El miércoles vuelvo a prenderla a las 8, la cierro a las 9:30 y pronto. ¿No fue así? Perdió el amor, perdió la fe, perdió el amor de vivir con Cristo, perdió el amor de actuar por Cristo, perdió el amor de congregar por Cristo, perdió el amor de cantar profundamente para adorar a Cristo, perdió el amor de extender la mano por Cristo, perdió el amor si comemos o si bebemos o si hacemos cualquier otra cosa, sea para la gloria de Cristo. La fe que no obra el amor, no revela el amor que si manifiesta en todos los ámbitos, que exalta a Cristo. Esta fe es una fe enferma y muchas veces no es una fe verdadera. Y tal cual dijo el hermano Juan Bautista: produzcan frutos dignos del arrepentimiento. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Que si por el amor de Dios, si tú dices que te arrepentiste, muestra de qué te arrepentiste. Porque si digo me arrepentí de decir malas palabras, y digo amén y vuelvo a decir malas palabras, no me arrepentí de nada. No me arrepentí de nada. Entonces produzcamos frutos dignos del arrepentimiento, de que tenemos la vida de fe. Porque el arrepentimiento es un cambio, es metanoia en griego. Metanoia,
cambio de mente. Entonces, si cambié de mente, no debo mentir en mi cambio de mente. ¿Entendieron o los embrullé en mi libañol? Entonces, si hay cambio de mente, tiene que haber una sustancia real de esta fe genuina que proviene de Dios hacia mi vida. Porque, hermanos, y este cambio es producido, Pablo le deja claro, por el poder del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y esa fe que es obrada por el Espíritu Santo tiene que ser exteriorizada, vista por otros. Como bien dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Así, alumbra vuestra luz delante de los hombres, no faltando a las reuniones, comprando una Biblia grande, poniéndola debajo de tu brazo y sale orgullosamente en la calle. Amén. Así dijo Jesús. Así alumbra vuestra luz, comprando ahora que viene Natal, en Navidad, luces para que salgan en la calle. Propaganda gratis. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres que vean vuestras obras. Vuestras obras. ¿Y qué hacen después que ven vuestras obras? Glorifican a vuestro Padre que está en el cielo. Mateo 5, versículo 16. Esas son palabras de Jesús. Así alumbre vuestra luz. Ahora, ¿eres luz de Jesús? Mejor dicho, somos, porque me incluyo junto. Somos luz de Jesús. Alumbramos por medio de nuestros hechos, por medio de nuestras obras, la realidad de la fe viva, activa que tenemos dentro de nosotros. Y glorificamos la fe. Hermano, la fe no es sola interna. La fe no es sola interna. Y esa fe de que, hermano, yo siento, te siento decir que evaluarla bien, porque esa fe que yo siento, los demonios tienen certeza que Dios existe y tiemblan. Tienen certeza que Dios existe, porque en el infierno no hay nadie que duda de la existencia de Dios. Los demonios creen, tiemblan. La única cosa que los demonios no hacen nada conforme a la voluntad de Dios. Son rebeldes a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, la fe que es solo interna debe ser reflejada exteriormente por obras. Caso contrario, es una fe muerta, como dice Santiago, ¿no, hermano? Los tesalonicenses se habían convertido, de verdad. No fue algo de momento, no fue algo emocional, no fue promesas que los sacudieron, no fue momentos de órgano, porque ahora está en la moda órgano, y muchas motivaciones en nombre de Cristo. Y la gente se siente embriagada y después, ¿quieres aceptar a Jesús? Sí, quiero aceptar a Jesús después de tantas promesas. La fe de los tesalonicenses no fue así. No fue una fe manipulada, sino fue una fe obrada, certificada. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el hermano. No, tu fe no precisa ser certificada ni por mí ni por nadie. Tu fe debe ser certificada, como vemos en la iglesia de Tesalonicenses, por el Espíritu Santo de Dios. Porque la fe certificada por el Espíritu Santo de Dios es innegable. Tú puedes rechazarla, tú puedes criticarla, tú puedes perseguirla, tú puedes decir todo de ella, pero jamás vas a negar que es una fe genuina, bíblica, que exalta a Cristo. Y la fe de los tesalonicenses, hermanos, como lo dice Pablo en el versículo 5, afirma que el evangelio que llegó hacia ellos no llegó solamente por medio de palabras. No fue palabras emocional, motivacional, de promesas, sino también en poder en el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, hermano, ¿y qué quiere decir eso? Hermano, cuando dice poder el Nuevo Testamento, entienda que poder quiere decir está la garantía de Dios en lo que se ha hecho. Es la eficacia. Es el sello del Espíritu Santo en una fe viva, en una fe que se revela, en una fe que se exterioriza.
que se mueve, no es una fe estática, apática, indiferente en la vida de los cristianos y lamentablemente de muchos cristianos hoy, en todo lado. Cuando digo cristianos, estoy hablando general. Hoy vemos fe estática, una fe totalmente paralizante, una fe atrofiada, una fe egoísta. Como dijo, ¿no? ¿Quién dijo? El presidente en el COVID, quédate en tu burbuja. Y hoy hay una fe de burbuja. Me convertí, encontré con Jesús y estoy con mi burbuja. Pero la gente ni siquiera se da cuenta de la burbuja. Y eso, hermano, debe asustarnos. Asustarnos no, inquietarnos, mejor dicho. ¿Para qué? Para que podamos mirar, ¿mi fe es vista? ¿Mi fe se exterioriza? ¿Mi fe se revela por medio de hechos, de acciones, de palabras? ¿O mi fe es un tesoro que Jesús me dijo, muchacho, guárdalo en tu caja fuerte y en el cielo nos vemos, lo abrimos y disfrutamos del cielo? ¿Fue así? No, ahí tenemos un Pablo. ¿Pablo fue diferente de nosotros? ¿O fue una oveja como nosotros? Fue una oveja como tú y como yo. Nosotros lo vemos, oh, el apóstol Pablo, escuche, era como tú y como yo, sujeto a mismas pasiones. Tenía su debilidad como tú y como yo. Fue tratado por el Señor. El Espíritu Santo obró en él. Pero la diferencia de Pablo es que Pablo aprovechó, nutrió su alma y creció en él. Entonces, amados hermanos, la fe de los tesalonicenses, cuando dice por el poder del Espíritu, ese poder es la eficacia, el sello del Espíritu Santo en una fe viva, una fe que obra, que se mueve, no es una fe estática, apática, indiferente en la vida de Dios, en la vida de los cristianos. Entonces, hermano, muchos creen que ese poder, cuando dice poder del Espíritu, creen que, wow, entonces eso fue milagros, prosperidades y vida buena. Nada que ver con esto, nada que ver, eso no tiene más que error. Lejos de esta verdad, cuando habla del poder, estamos hablando de una realidad veraz. Estamos hablando de una transformación real, visible, que fue vista en la vida de la iglesia de Tesalónica. Y eso es la autenticidad, hermano, de la obra de Dios. Cuando vemos una realidad inconfundible, acepto o no, pero una realidad inconfundible de las Escrituras en la vida de una persona, eso es el poder de Dios. Porque escuche, es más fácil, hablando humanamente, es más fácil sanar a un enfermo que transformar el carácter de una persona. Entonces no gozamos por los milagros. Yo creo en los milagros, creo que Jesús puede hacer cualquier cosa. El único milagro que Jesús no hace, escuche, único milagro que Jesús no hace, transformar tu carácter, transformar tu vida personal. Y hasta tú tenés que nutrirte de la palabra, absorber lo que Dios te ha dado, transformarte en la renovación de tu mente y aplicar en tus vidas las verdades y los mandamientos que Dios quiere que tú y yo hagamos en nosotros. Para esto no ores. No ores, Señor, saca mi chifladura. No hagas, Señor no va a sacar tu chifladura porque el Señor no trabaja en la chiflón. Tú tenés que tomar conciencia, arrepentirte y cambiar tu chifladura, transformando tu mente, nutriéndote de tu palabra, de tu comunión con Dios para que comiences tú a cambiar. Porque si el Señor tiene que hacer todo por ti, decime, ¿para qué vamos a ir a ganar el galardón? Es ridículo que vas a ganar galardón. Dice, chiquilín, mira, voy a darte galardón por todo lo que yo hice por ti. Los galardón va a ser cuánto aplicas la palabra de Dios en tu vida. ¿Cuánto dejas esa palabra entra en tu mente y dices, soy mentiroso, ya no voy a mentir? Cuesta lo que cuesta, diga la hermana lo que diga, no voy a mentir más, voy a decir la verdad. Si se enoja, si se chifla, que se enoje. Pero es más importante, como dijo Pablo, honrar a Dios que primero honrar a mi hermana o quien sea. Y así, ¿saben lo que hacemos así? Así matamos la mentira y exaltamos la verdad que proviene de Cristo, que es la verdad. Entonces, y eso es lo que hicieron. Entonces, ese es el poder de Dios. Ese es el mayor poder de Dios en la vida del cristiano. Una vida transformada, cambiada, que exalta a Cristo. Entonces, mis amados hermanos, ahí vemos el cambio radical en la vida de la iglesia de Tesalónica. Que a pesar que recibieron el Evangelio, lo recibieron con festejos.
Con alegría les hicieron desfiles en su ciudad. ¿Fue así? ¿Cómo recibieron el Evangelio? ¿Cómo nació la iglesia de Tesalónica? Hermano, dice el versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran festejo y de gran... Muy bien, hermana. En medio de gran tribulación. Y no solo en medio de gran tribulación, sino chiflados, enojados, preguntando al Señor, ¿por qué, Señor, me pasa esto? Así recibieron. Recibieron la palabra con grandes tribulaciones, con gozo en el Espíritu de Dios. ¿Estás atribulado, hermano? Hermana, no me contesten. Pero si estás atribulado, ahí tenés un ejemplo. Ahí por lo menos, si vas con esa lección, ya ganamos el día hoy. ¿Estás atribulado? ¿Estás atribulado con gozo o con rabieta? ¿Con gozo o te sale humo? Invisibles. ¿Cómo estamos? Y ahí vemos, hermanos, de tal manera, el versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo. No solo recibieron el Evangelio con tribulación, y esa realidad, hermano, hoy la ven, ¿sabe a dónde la ven? Hoy la ven en el Oriente Medio. Una lástima que yo no puedo compartir con ustedes montones de testimonios porque son en árabe. Y si quieren les mando. Y si el Espíritu les da interpretación, montones de hermanos que se convierten y tienen que huir no solo de sus casas, sino de sus ciudades, de su país. ¿Y sabe qué hacen? ¿Sabe qué hacen? Salen de su país para dedicarse totalmente al Evangelio. ¿Y sabe cuántos se bautizan allá en Oriente Medio? ¿Sabe cuál es la pregunta? ¿Acepta a Jesús como tu Salvador? No. ¿Sabe lo que dicen? ¿Está dispuesto a morir por Cristo? ¿Está dispuesto a servir a Cristo? Estas son las dos palabras, las dos preguntas que le hacen. Y hermano, es como dice Hebreos, la verdad uno se avergüenza llamarse hermano con gente que así, que realmente están perseguidos, están permanentemente en el siglo XXI. Nosotros tenemos una libertad inmensa, no sabemos aprovechar la oportunidad. Entonces, hermano, la fe de los tesalonicenses imitó la fe de los apóstoles, que encontraron siempre resistencia y ataque por causa del anuncio del Evangelio de Cristo. Entienda esto. Ay, hermano, hablo con mis colegas y me critican, me burlan. ¿Y qué esperas? ¿Que te hagan fiesta? El discípulo no es mayor que su Señor. Si a Cristo lo persiguieron, si a los discípulos lo persiguieron, anuncie la palabra. Jesús te llamó a anunciar la palabra, el Evangelio. No te preocupes con si te hablen mal de ti. Pedro dijo, si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois, porque sobre vosotros reposa el Espíritu de la gracia de Dios. Entonces, gózate, hermano, gózate. Si tú predicas el Evangelio, te persiguen. Gózate si te llaman Santa Claus. Gózate si te burlan de ti. Gózate. No dejes de anunciar el Evangelio por eso. No dejes. Porque quien produce vida en el Evangelio es el Espíritu Santo, no tú ni yo. Nosotros debemos ser sembradores. No solo en anunciar, sino en ser. En ser. En ser. Porque si tu mensaje viene de una obra totalmente sin ser, mejor cállate. Mejor que ya te deja que Dios trabaje con tu vida, después anuncie el Evangelio. Entonces no fue diferente, hermano, con ellos, los cristianos de Tesalónica. Tuvieron muchas luchas, tribulaciones, pero gloria a Dios, hermano, que ellos absorbieron la palabra en sus corazones con gozo. Y no solo esto, sino la fe de ellos obró. Obró dando testimonio del Evangelio que recibieron. No se menguaron, no se achicaron, no se derritieron como plástico en el fuego, sino se inflaron por el poder de Dios. Una infladura verdadera, no es solo de aire, porque hoy vemos mucha gente inflada, pero de aire. De aire. ¿Y qué hicieron? El versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ellos recibieron el Evangelio, hermano. Recibieron el Evangelio, escuche. A toda Macedonia, fueron ejemplo a toda la región de Macedonia. Y no solo de Macedonia, sino de toda la región de Acaya.
Es como que tú recibes el Evangelio y te torna una bendición para Paysandú, para Artigas y para Rivera y Tacuarembó. Así fue la fe de ellos. Y mucho más inmensa el lugar que ellos hicieron como nosotros. Entonces la fe, hermanos, de ellos era una fe viva, activa, operante, que no se quedó como que nada haya pasado en sus vidas, sino mostró frutos de una verdadera conversión, dando testimonio y esparciendo el Evangelio, hermano, por toda parte. Y eso, hermano, es tremendo. Porque en el versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fe que obra, fe que actúa, fe que se revela. Pero revela que el poder de Dios que está en ellos y que debíamos también nosotros revelar el poder de Dios que está en nosotros, en esa fe que llevamos adentro. La fe que no obra, hermano, como dice Santiago, es una fe muerta. No hay problema entre Pablo y Santiago, porque los dos hablan la misma cosa. Pablo dijo, somos justificados por la fe, pero también Pablo muestra que esa fe no puede estar aislada, apática, indiferente, muerta. Y Santiago viene y en apoyo a Pablo dice así, si esa fe que está en ti es muerta, es indiferente, que no obra, que se vive en su burbuja, esa fe, lamento decirles, Santiago dice, es una fe muerta. Es una fe totalmente muerta. En Efesios capítulo 2, versículo 8, creo que estoy llegando a ser mentiroso otra vez. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. La fe es por la gracia. No por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Nadie se salve por obras. Nadie. Por más obras que vas a hacer, no vas a salvar. ¿Me entienden? La salvación es por gracia. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, solo que escuche. Escuche el elo. ¿Se dice elo? El puente. Escuche el puente que une las dos. Porque somos hechura suya. ¿De quién estamos hablando? De la iglesia de Tesalonicense, de Éfeso. Pablo está diciendo, somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿De dónde provienen esas buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos de ella. ¿De dónde vienen esas buenas obras? De esa fe que recibimos en el Señor. ¿Qué decir? ¿Naciste de nuevo? ¿Recibiste la fe por la gracia? ¿Gratuitamente? ¿Por el regalo de Dios? Maravilloso, gloria a Dios por eso. Solo que esa fe tiene que manifestar las obras que Dios quiere que manifieste. Si esa fe no manifiesta esas obras, lamento decirte, tu fe es muerta. Tu fe es muerta. Y escuche, voy a dar un ejemplo y parar. Parar para que sea medio mentiroso. Abraham, Dios llamó a Abraham. ¿Abraham fue justificado por la fe o por las obras? Por la fe, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Abraham fue justificado por la fe. Y es el padre de todos los creyentes, ¿no? Dios le dice, bueno, Abraham, sale de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo te mandé. ¿Y qué le dijo a Abraham? Bueno, mándame un GPS, camino de ruta, en qué hotel voy a estar, un coche, por lo menos de 2020 para arriba, y cuánto voy a ganar para ir salir a la tierra donde me mandaste. ¿Fue así? Pero en nuestra generación, Abraham, el del siglo 22, haría esto. ¿Qué hizo Abraham? Salió. ¿Y ese salir qué es? Obra. ¿Creyó a Dios? Creyó por la fe. ¿Y qué hizo? Quedó parado esperando, Señor, mándame la carpeta que te pedí y así altruistamente iré en pos de ti. ¿No? No, porque muchos de nosotros hacemos así, Señor, predicaré el Evangelio, pero que venga el impío, que pare delante de mí, que me suplique, por favor, háblame de Jesús, que estoy dispuesto a aceptarlo. No sé cómo,
Y le hablé de Jesús y aceptó Jesús y gloria a Dios. Me sentí como mini Pablo. Muchos creen así. Muchos creen así y no es así. Abraham, hermano, salió. La fe de Abraham obró en salir y en confiar en aquel que le dijo, salga. La fe obró. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Y ese obedeció qué? Obras. Obras. Actuó. Creí y di pasos. Creí y actué. Porque la fe que cree y queda parada, estática, esperando que algo pase, no es la fe correcta, lamento decirles. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió teniendo el GPS totalmente marcado. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabe lo que hizo? Es la obra de la fe genuina. Es la obra del confiar plenamente en Dios. ¿Fue perfecto Abraham? Absoluto. Cometió montones de errores. Entonces entienda, hermano, la fe no llama a gente perfecta. La fe llama a gente que realmente quiere obrar para que sean transformados por el poder de Dios. Esa es la fe verdadera. Si Abraham fuera hermano de nuestra generación, le confieso, no hubiera hecho esto. Aunque tengo que reconocer que muchos hijos de Dios actúan de la misma forma. Noé, termino ahí. Noé, Dios le dijo a Noé, construye una arca. Y era una gigante. A nuestros días, hoy en el siglo XXII, es una inmensa construcción. No había las herramientas que tenemos. Y fuera de esto, no había llovido. Imagínate que te digo, mira, viene un diluvio y no había llovido. Y construye una arca, no sé, creo que 2 veces de ese salón, a mano. ¿Creyó Noé o no? ¿Creyó o no? ¿Y cómo se manifestó su fe? Construyendo el arca. Imagínate si, mira, muchos Noé de nuestros días dicen, creyó firmemente en el Señor. ¿Y el arca? Y bueno, está el arca de Marcos Vidal. Y está la arca de salvación que el Señor. Muchos así le cantan la canción. A Dios, cree que Dios es uno como nosotros. Y es algo serio, hermano. Hago broma para que te den cuenta que nosotros muchas veces hacemos esto. La realidad de nuestra fe debe ser vista. Escuche, no sabemos qué día partiremos a la presencia de Dios. Reflexiones sobre tu fe, si está produciendo obras que Dios realmente preparó y que Dios quiere que tú que nosotros debemos andar en ellas. Entendamos, hermano, y si alguno por las dudas no me entiendes, mal, yo no estoy diciendo que la salvación es por obras, estoy diciendo que la salvación que es por fe, si no produce obras, es una salvación muy dudosa. Muy dudosa, a no ser que agarras el Evangelio, Hechos de los Apóstoles, y me la muestres. Mira, hermano, el hermano acá se salvó, recibió la fe y fue a la jubilación hasta que Jesús lo llamara a su presencia. No existe eso en la Biblia. La fe en Cristo Jesús siempre obró y transformó. Pablo escribe a la iglesia de Roma, porque en el Evangelio de Jesús, de Dios, la fe se revela de fe y para fe. La salvación, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, pero para fe. Y porque el justo vivirá por la fe. Ahora, ¿cómo el justo vive por la fe? Cerrando los ojos dice, vivo por la fe, hermanos. Así Pablo vivió la fe. Así los discípulos, los apóstoles, la iglesia, en todo a donde Dios levantó grupos, así vivieron. No, vivieron manifestando la fe en sus propias vidas. Por eso, hermano, la pregunta que yo hago es, ¿cómo está tu fe? Voy a cortar ahí. Por lo menos no voy a llegar a 1 hora. Voy a cortar ahí. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo es la obra de tu fe? Y no me preguntes a mí porque yo hago la misma pregunta para mí. ¿Cómo es la obra de tu fe? ¿Es una fe activa? ¿Es una fe que se revela? ¿Es una fe que refleja a Cristo? ¿Es una fe que realmente muestra
Cristo en tu vida para que otros, aunque no se simpatizan contigo, digo, ¿es diferente esa persona? ¿Cómo es la fe? ¿Cómo es nuestra fe, hermanos? Piensen esto. Piensen esto. La obra en ti obra en transformación. La fe en ti obra realmente en exaltación de una generación que cada vez está hundiendo más. Ojalá Dios, hermano, que sea verdad. Ojalá que podamos decir, como Pablo, gozarnos, como la iglesia de Tesalónica que recibió la palabra en gran tribulación, con gozo, pero reflejó el poder del Espíritu Santo en sus vidas por medio de la fe. Ojalá aprendamos de ellos, hermano. Y ojalá que el Espíritu Santo pueda certificar en nuestras vidas, aun por aquellos que no nos simpatizan, aun por aquellos que nos critican, que sea la crítica por el amor y por la revelación y por el reflejo de Jesús en nuestra vida por medio de la fe. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias porque tu palabra dice lo que fue escrito para nuestro provecho fue escrito, y qué bendición ver la historia de nuestra hermana iglesia que estuvo en Tesalónica, Señor. Pero qué bueno que podamos mirar a Pablo, a Silas, a Timoteo, hombres que dedicaron sus vidas para llevar tu mensaje, y ver qué precioso. Valió la pena, fueron perseguidos, fueron golpeados, fueron azotados, fueron, Señor, puestos en calabozos profundos. Pero estoy plenamente seguro que hoy disfrutan la gracia de ver multitudes por el poder de tu gracia han sido salvados y transformados por ti. Ayúdanos, Señor. Gozamos de una libertad sin igual. Ayúdanos a que realmente podamos comenzar a cuestionarnos a nosotros mismos delante de ti. Y ir hacia ti a pedir ayuda, a pedir socorro. Ayúdanos a crecer, Señor, y que esa fe sea reflejada por medio de obras que te exaltan, obras que te glorifican, obras, Señor, que exaltan tu nombre y que prosigan con tu evangelio hacia las generaciones que vienen a pos de nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos. Somos embajadores tuyos en cadenas para que podamos levantar tu bandera y anunciar el evangelio de tu gracia. Bendíganos en esta mañana, Padre. Tú conoces cada uno, cada corazón, cada vida. Sé que todos somos deudores de esta realidad. Y tu palabra viene para sanar, para restaurar, para fortalecer, para enderezar lo que está chueco y hacer obrar aquello que está atrofiado y oxidado. Obra por el poder de tu Espíritu en nuestros corazones por medio de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús nos rendimos a tus cuidados y a tu bendita gracia, para que esta gracia obra en nosotros para la gloria del nombre de Jesús. Amén y amén.